destructivos son ensayos que, como su nombre lo dice, no causan daño al material o no toman una muestra que después no se puede utilizar. Se pueden hacer en laboratorio y sobre todo la gran ventaja es que se pueden hacer in situ, en obra, justamente por esta característica de que no le dejan un daño residual al elemento que se ensaya. Los ensayos que vamos a ver es esclerometría, ultrasonido, pachómetro y bueno, la combinación de estos tres. La importancia de estos dos ensayos es que nos permiten conocer un poco el material, las propiedades características, dar una idea de la calidad de ese material sin provocarle daño. Pero no son ensayos muy precisos, ¿sí? Por eso lo del método combinado, en general, tienen mayor validez mientras se complementen con otro ensayo. Por sí solo, digamos, la información que nos dan, digamos, no es 100% certero. El ensayo de esclerometría se realiza con una norma IRAM, norma argentina. Perdón, que me parece un cartel. Con la norma IRAM 1694, que determina el método de ensayo de la dureza superficial del hormigón endurecido mediante la determinación del número de rebotes empleando el esclerómetro de resorte. ¿Sí? Entonces, lo que va a medir es la dureza superficial del hormigón endurecido. Nos va a dar una idea de la calidad, digamos, y de la uniformidad de ese material. El esclerómetro es este equipo que ven ahí. Este equipo que ven ahí, ¿sí? Es un equipo pequeño, ya lo van a ver en el video del ensayo, totalmente manual, se lo conoce como martillo de Smith, y lo que hace es aplicar una fuerza por choque o impacto. Esta fuerza por choque o impacto sobre una superficie de hormigón endurecido va a generar una reacción de ese material que se contabiliza como el número de rebotes. Ese número de rebotes se registra acá, se mide, y nos da una idea de la dureza superficial de ese hormigón endurecido. Mide la resistencia superficial a la compresión del hormigón. Y nos da una idea de la calidad del material. ¿Cuándo se aplica? Bueno, este ensayo lo que es cuando por ahí uno tiene dudas o quiere tener una idea de la calidad del material en obra o hacer una correlación con la resistencia que pueda tener el material sin llegar al extremo de tener que sacar testigos, se lo puede utilizar y nos va a dar una idea de la uniformidad y la calidad superficial del hormigón. También nos permite detectar cambios en las características del hormigón con el paso del tiempo. Uno puede evaluar una estructura, hacer un registro y luego con el tiempo ir haciendo las mismas mediciones y ver cómo va cambiando ese hormigón. Nos permite estimar la resistencia del hormigón y su variabilidad. Esto no es tan exacto el valor que nos pueda llegar a dar, pero nos da una buena aproximación. Permite comparar la resistencia en obra y en laboratorio, ¿sí? Porque podemos hacer una correlación de la resistencia que efectivamente hay en los elementos estructurales de una obra con la que se puede tener en las probetas moldeadas con ese mismo hormigón en condiciones de laboratorio. Y también permite orientarnos para saber si hay alguna sintomatología de alguna patología de la estructura. Por ahí aparecen algunos tipos de daños o patologías de la estructura, entonces también para ver cuánto ha sido dañada, como en una primera instancia, se puede utilizar este tipo de ensayos. Les vuelvo a repetir, estos ensayos no destructivos en general son complementos de los ensayos que ya venimos viendo
y con otros tipos de ensayos que se pueden hacer si en el caso, por ejemplo, de que la estructura esté dañada o presente alguna patología. El esclerómetro, ¿en qué consiste? Es un vástago en el cual hay una masa, ¿sí?, que se activa por un resorte y golpea a la superficie de hormigón. Al golpearla, ¿no es cierto?, se le transmite una cierta energía y sufre una deformación elastoclástica. Esa deformación que sufre toda esta zona, digamos, es imperceptible visualmente. Pero toda acción que genera una reacción. La reacción a esa deformación es que este vástago, digamos, esta masa, vuelve con una fuerza que va a ser proporcional a la resistencia, a la dureza que tenga este material. Cuando vuelve esa masa, se indica acá en una barra de lectura, digamos, el número de rebote. Y eso es lo que se registra, el valor de la medición de este ensayo. Al recuperar el hormigón su deformación, hace rebotar la masa, la que en el movimiento arrastra una aguja sobre una escala graduada donde se lee el número de rebote. Hay distintas imágenes, pueden ver el mecanismo de todos los esclerómetros, es el mismo, pero bueno, pueden por la marca diferir en algunas cuestiones digamos, del aspecto que puedan tener, pero el funcionamiento para todos es el mismo. Hay distintos tipos de esclerómetros en función de la energía con la que inyectan esa masa, digamos. Esclerómetro tipo 1, 2 y 3, de acuerdo a la energía de percusión. Y de acuerdo a la energía de percusión que se necesite, son los usos recomendados. Tipo 1 para un control de estructuras de hormigón, para control de elementos de hormigón de tamaño reducido, ¿sí? Es mucho menor la energía, entonces generan menos fuerza de impacto. Y control de hormigón para obras de gran volumen. El procedimiento, lo que nos dice la norma, es que las piezas a ensayar deben tener como mínimo 10 centímetros de espesor y deben estar fijadas rígidamente, ¿sí? Que piensen que esto es un ensayo, el equipo lo que le transmite es una fuerza de choque, ¿sí? Entonces tiene que estar bien fija, porque si no la va a mover, y digamos, la medición, el número de rebotes, no va a ser certero. Tiene que ser una superficie libre de revestimiento, perfectamente plana y estar limpia. Esto es importante, la norma nos lo dice, que se tiene que comprobar la existencia de carbonatación superficial con una solución de fenolftaleína al 1%. En caso de que haya carbonatación, que es lo más frecuente digamos, en estructuras sometidas a ambiente, se debe quitar esa superficie con carbonatación, ¿sí? Se debe pulir y se debe realizar el ensayo en zonas no carbonatadas. Se debe terminar la zona de ensayo se marca donde se va a proceder a hacer las mediciones, se marca una grilla, y en esa grilla los puntos en los cuales se va a aplicar el martillo para hacer la medición. Y antes, bueno, una vez que tenemos la zona determinada, antes de empezar con la toma de valores de los ensayos, lo que se hace es comprobar la calibración. Todos los equipos, los esclerómetros, tienen un complemento que sirve para calibrarnos, ¿sí? Para asegurarnos, digamos, que la fuerza se esté produciendo como tiene que ser y los rebotes respondan a esa fuerza. Acá tienen una imagen un poco pequeña, pero bueno, ya lo van a ver en el video. Esto seguramente es una columna o algo, si se ven, se ha alado, ¿sí? Porque seguramente ha estado expuesto, entonces presentaba signos de carbonatación. Se marca la grilla sobre la cual se va a medir y ahí el operario empieza con las mediciones. La norma dice que hay que delimitar un área de medición de 180 centímetros cuadrados, se marca una malla ortogonal
con aberturas de 3×3, ¿listo? Cada uno de los cuadraditos tiene que tener 3×3 centímetros, ¿sí? Y evitando hacer esa grilla, digamos, en el borde de un elemento estructural o en zonas que presenten fisuras o discontinuidades. ¿Dónde se va a tomar la medición? En las esquinas y en las intersecciones de esa grilla. El instrumento se tiene que aplicar firmemente, con seguridad, perfectamente perpendicular a la superficie, ¿sí? Y preferentemente su superficie es vertical. En el caso que se tenga que medir algún elemento que no sea vertical, existen correlaciones para esa situación. Se ejerce presión con el instrumento sobre la superficie hasta que se libera el resorte y luego se lee el número de rebotes en la escala del aparato y se anota con el valor entero más cercano. En el caso que se produzca alguna fisura, un quiebre o algo, se debe registrar en las observaciones. Para el cálculo, se toma como medida de la zona, digamos, el número de rebotes que corresponde al promedio de 9 lecturas. ¿Bien? In situ lo que nos dice es que las 9 lecturas tienen que ser como mínimo en 10 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y el número de rebote va a ser igual a la media aritmética de las lecturas, donde se hayan descartado en las que hicieran en más o menos 5 unidades. Siempre y cuando, después de descartarlos, como mínimo tengamos 6 lecturas válidas. ¿Sí? Si no, se tendrá que buscar otra zona próxima y realizar las mediciones, las 9 mediciones correspondientes. Es un ensayo que también, como la mayoría, digamos, se ve influenciado por muchos aspectos. Uno, como les decía, era la posición de la superficie del hormigón, ¿sí? Si la superficie sobre la cual se va a evaluar esto no es perfectamente vertical, digamos, se ve influenciado y entonces hay que tener en cuenta un factor de correlación, el cemento, el tipo de agregado, ¿sí? El hormigón, al ser un material compuesto, un composite, digamos, las propiedades van a depender de las propiedades de los elementos que lo constituyen. Entonces, si optamos por agregados más bien no tan resistentes ni tanta dureza, eso también va a afectar en la calidad del hormigón y por lo tanto en la dureza superficial que este tipo de ensayo nos está permitiendo medir. Al contenido de humedad, ¿sí? Preferiblemente la norma nos dice que tiene que estar seco. A mayor humedad, menor el número de rebotes, ¿sí? La carbonatación, por eso es que la norma nos dice que en presencia de carbonatación hay que quitar la superficie carbonatada. Cuando hay carbonatación, hay una sobreestimación del valor, ¿sí? Tiende a ser mucho más grande el valor que lo que realmente es. A la edad del hormigón, y la edad del hormigón está relacionada con la carbonatación, ¿sí? Porque se estima que se puede medir entre los 14 días de colado y los 3 meses. Luego de ese tiempo ya tiene alguna afectación por carbonatación. Al curado y a la compactación. Vamos a ver. ¿Ahí ven el video? Sí. ¿Pueden ver? ¿Sí? En este ensayo vamos a determinar la dureza ¿Escuchan? Sí. Sí, se escucha. Sí, profe, se escucha bien. Bien, listo. superficial del hormigón
utilizando el esclerómetro de resorte. Para estos ensayos seguimos los lineamientos de la norma IRAN 1694. Estamos observando diferentes fotografías de obras y diferentes resultados donde se han realizado los ensayos. Según norma IRAN, el número de rebote determinado con este método puede ser utilizado para evaluar la uniformidad de la calidad superficial del hormigón, para delimitar zonas de calidad inferior o de hormigón deteriorado en estructuras, para estimar la resistencia a compresión del hormigón y para indicar cambios con el tiempo en las características del hormigón. Utilizando el esclerómetro de resorte y comparando con las curvas de correlación, podríamos determinar una resistencia estimada del hormigón. Este método no es alternativo respecto a ninguno de los ensayos normales de compresión o tracción. Bueno, ahora vamos a ver lo que es Antes que empiece Franco a contarme. Como decía la ingeniera Karina Andrada, no reemplaza, digamos, a ensayos como los de determinación de la compresión en probetas o en testigos, ¿sí? Simplemente a veces cuando hay alguna percepción de que puede haber una falla o algo, hay una patología visible, lo que se suele hacer es, antes de recurrir a un ensayo por ahí, más si no se tiene control o registro de la resistencia de ese hormigón efectiva, digamos, no se ha tomado probetas y se les ha ensayado, lo que se hace antes de llegar a una extracción de muestras por testigos, digamos, es hacer este tipo de ensayos. Y bueno, estos ensayos nos dan indicación de que el hormigón o la calidad es mala. Bueno, ahí sí tendremos que someter a la estructura y sacarle el testigo y hacer el resto de los ensayos. De la dureza superficial o la estereometría se rige por la norma IRAN 1694 del año 1989. El instrumental de equipo es el esclerómetro, que es un martillo de rebote que consta de un resorte y una masa en su interior. A medida que nosotros aplicamos la carga, el resorte va a ir ganando fuerza, libera la masa que golpea y se mide el número de rebotes en esta escala. ¿Sí? Depende de la posición de la aplicación de la carga y el número de rebotes. Podemos determinar, entrando en los gráficos que tiene el mismo equipo, cuál es la dureza superficial. ¿Sí? No es resistencia a la compresión, sino es dureza superficial. A su vez vamos a necesitar una piedra de desgaste que se usa para desgastar la superficie, la primera capa de la superficie del hormigón. Tiene que estar el hormigón expuesto, no tiene que estar con pintura. Ahora vamos a determinar vamos a hacer un ejemplo práctico. Lo vamos a hacer con pintura por una cuestión de que no podemos retirar la pintura de la facultad, pero vamos a hacer el ensayo. Hay que hacer esa salvedad. Y este es el yunque de calibración, que lo que nos permite es determinar si está calibrado o no nuestro equipo. Eso es el yunque que les indica Franco, es lo que les decía, que cada equipo, cada martillo, digamos, viene con este equipo para calibrarnos y asegurarnos de que está funcionando bien. Realizar en hormigón de probetas, ¿sí? En un hormigón, en una probeta cilíndrica. En este caso se hacen 3 determinaciones a 120 grados cada una, y en cada una de las líneas se hacen 3 puntos, se toman 3 puntos que están equidistantes entre sí. Esto se hace en prensa y se le aplica un 15% de la carga de rotura a la probeta, y ahí se determina el ensayo. Eso que dice Franco es muy importante, yo no se los había mencionado, pero les había dicho que se hacía en estructura o en elemento, digamos, que tienen que estar perfectamente fijos para que no se muevan. Entonces, en el caso de las probetas, hay una doble función, digamos, que se paga en la prensa cuando se le ha aplicado un 15% de la carga de rotura. Uno, para que la probeta esté perfectamente fija, y dos, porque esté sometida a un mínimo de carga, digamos. Si no, el hormigón ahí no tiene ningún tipo de solicitación, no está afectado a ningún tipo de solicitación.
o se puede hacer a través en una columna de hormigón, como ya vamos a explicar. Ahora vamos a proceder a hacer la calibración. Se introduce el equipo, se presiona firmemente y se detiene. Se lee la lectura, en este ¿Lo caso. alcanzan a ver ahí? Ahí se mueve la aguja y queda marcado hasta dónde llegó el número de rebote. En este caso, 82. Ahí lo va a decir Franco. Da 82 aproximadamente. Y acá el yunque nos dice que para hormigón tiene que estar en 82 más menos 2. O sea que el equipo está calibrado. Se libera nuevamente la masa y se procede a hacer la determinación. Vamos a la columna de hormigón. Acá tenemos una columna de hormigón y tenemos marcada una rejilla. Esta zona previamente determinamos con el pachómetro que no teníamos presencia de armadura, ya que la armadura puede influenciar en el número de rebotes. Se traza un rectángulo mayor de 180 centímetros cuadrados de superficie y dentro se le hace una rejilla de 3 centímetros de separación entre cada uno. Vamos a determinar 9 puntos de número de rebote. La primera determinación es el valor de 27. Ahí Está lo entre alcanzan a ver. Va de 2 en Sí, 2. seguro. ¿Sí? Sí. Bien. 26 y 28. Segunda determinación. Igualmente da 27. Tercera determinación. Ya tenemos 28. Cuarta determinación. 26. Quinta determinación. 26 nuevamente. Sexta determinación. 28 nuevamente. Séptima. 26. Octava. 24. Novena, aproximadamente 25. Con estos 9 puntos se determina el promedio, se los registra en una planilla, se determina el promedio y se descartan todos aquellos valores que difieran más o menos 5 de la media. Con eso, con los valores que se han descartado y los que han quedado aceptados, se vuelve a tomar el promedio y se calcula la dureza superficial. En este ensayo vamos a determinar. Bien. Volvamos a compartir la presentación. Bien. ¿Alguna duda de este ensayo, chicos? Profe, yo le quería Sí. consultar. Creo que cuando habló el chico que hizo el ensayo, cuando hablaba de la probeta, dijo algo de un 15% de la carga, ¿puede ser? Claro, cuando lo haces en probeta, lo tenés que poner en la prensa y aplicarle un 15% de la carga de rotura. Para que esa probeta quede fija cuando vos le apliques esa fuerza, digamos, y aparte para que tenga algo de carga, algún tipo de solicitación. Perfecto, muchas gracias, profe. Y una consulta más le quería hacer. ¿Tenía marcado, puede ser la probeta, cada 120 grados, puede ser? ¿Por qué se hacen Sí, esas se hacen la medición en las probetas se hace en 3 generatrices y a su vez a lo largo de cada generatriz en 3 puntos.
Viste que tenía marcado, creo que unas líneas en cada línea, a su vez marcado 3 puntos. Bueno, esos son los puntos de medición en la probeta. En Perfecto. una superficie de un elemento, lo que se hace es la grilla, donde tenés que tener las 9 mediciones, con cuadraditos de 3×3. Gracias, profe. De nada. Belén, Sí, simplemente comentar dos cositas. Una, como dijo la profe, es muy importante dentro de las características que pueden influir en la lectura. Una es la compactación. Y en el caso de las probetas, al tomarlo arriba, al medio y abajo y a 120 grados de diferencia, uno se asegura que está tomando una medición y es representativa, porque todos estos ensayos, digamos, tienen que ser representativos lo que uno hace y el valor que uno obtiene. Y el otro tema, en el video acá se ve cómo cuando levanta el equipo queda marcado el hormigón. No sé si vieron ese ¿querés que lo detalle. ponga? En alguna video... ¿Cómo? Si querías que lo pusiera de nuevo, así te digo. Dale, ponelo, así lo ven. Espera, vos ahí hablando hasta que yo llegue. Dale. La cuestión es la siguiente. Si bien la marca es muy chica la que se ve, porque realmente es muy chica la marca, uno podría pensar que para ciertos hormigones, Ahí. ahí. Bueno, fíjense cuando el operario hace la cuadrícula, que ya la profe les va a comentar qué ensayo se hace antes de hacer la cuadrícula para que sea representativo el ensayo, se marcan los puntos, estos puntos. Si yo estoy trabajando en una estructura de hormigón visto, por ejemplo, este es un ensayo que yo posiblemente tenga que elegir a dónde lo voy a hacer o directamente descartarlo. ¿Por qué? Porque la marca a la superficie, ¿sí? Obviamente, mientras más blanda es la superficie del hormigón, mayor va a ser la impronta que le deja el martillo de Smith. En alguna bibliografía la pueden ya encontrar como un ensayo semidestructivo, porque le deja una marca en sí. Eso le quería comentar. Sí, igual acá donde está midiendo es dentro de las instalaciones del laboratorio, entonces no está el hormigón a la vista. Tiene pinta de reboque más que de columna, Sí, pero por claro, la columna le han hecho algún tipo ahí de reboque o algo para que quede bonita y pareja, así que tiene esa capa, no es el hormigón en sí. Bueno, perfecto. ahora una cosa que... Ahí no sé si alcanzaron a ver también que les mostró la posición del equipo. Obviamente, como se libera una masa, se acelera sobre el punto que está aplicado. Si la masa está apuntada hacia abajo en vertical, obviamente la aceleración de la gravedad tiene una influencia sobre esa medición. Pero si el martillo de Smith está sobre la parte inferior de una viga, por ejemplo, la velocidad de la gravedad va a tener, la aceleración de la gravedad va a tener otro efecto, ¿se entiende? Y lo mismo si está en horizontal. Entonces, en esa tabla que se ve en el ensayo, tiene los tres tipos de lectura a 90 grados. Sí, en el martillo mismo hay una tablita, que ahí está como el factor de corrección de acuerdo al ángulo de inclinación, ¿no? Bueno, el otro ensayo, que vamos a ver de ensayos no destructivos, es el ultrasonido. El ultrasonido determina el ensayo con una norma IRA, la 1783, y determina el método para la determinación de la velocidad de pulso ultrasónico. El ultrasonido lo que nos permite evaluar es la uniformidad, la homogeneidad, más específicamente,
ver si hay presencia de fisuras, oquedades o algún otro tipo de imperfección. También como el esclerómetro nos permite detectar cambios en las propiedades del hormigón a lo largo del tiempo, que uno va teniendo un registro. ¿Belén? Y la resistencia del hormigón. Profe. Sí. Ahí está, ahí se escucha más fuerte. Se estaba escuchando muy despacito. No le toqué nada. Bueno. Lo que les decía, que el ultrasonido se utiliza este ensayo para determinar la uniformidad del hormigón, digamos, la homogeneidad de su material, para ver si presencia fisuras, oquedades u otro tipo de imperfección, si hay cambios en las propiedades de ese hormigón a lo largo del tiempo, si se ha establecido un registro a lo largo del tiempo, podemos ir evaluando cómo se va modificando esa calidad del hormigón. También podemos determinar indirectamente la resistencia del hormigón, ¿sí?, mediante curvas de correlación. En realidad el ensayo de ultrasonido nos permite indirectamente correlacionarlo con el módulo elástico y este a su vez con la resistencia a compresión. Pero bueno, como les decía, no son para este tipo de determinaciones no son muy precisos, o decir, bueno, si el ultrasonido me dio que tenía tal resistencia, o fiarnos ciegamente en eso, sino tendremos que complementarla con otros ensayos. El campo de aplicación, bueno, se puede hacer en hormigón simple, en hormigón armado, en elementos pretensados y prefabricados. Bueno, en laboratorio, en probetas y in situ en los distintos elementos estructurales. Los componentes del equipo que se necesitan para medir la velocidad de pulso ultrasónico es un generador de ondas ultrasónicas, dos palpadores, ¿sí?, un emisor y un receptor, un medidor digital del tiempo que va a tardar en atravesar ese hormigón, la onda ultrasónica desde un palpador hacia el otro, el cable nexo entre palpadores, una barra de calibración, al igual que el ensayo anterior, también este tipo de equipos cuenta con un elemento para calibrarlo. Y también lo habíamos visto en el permeator, también, que al inicio de cada ensayo es necesario realizar calibración. Y calibraciones con equipos auxiliares que vienen dentro del mismo equipo, digamos, de medición. Y una batería de alimentación. Ahí en imágenes, bueno, también varían de acuerdo a la marca, el marco comercial, pero básicamente, digamos, esos son los elementos que tienen los distintos equipos. Pues pueden variar, palpadores en forma y tamaño son todos iguales, pero digamos, lo que son las pantallas, si son digitales o tienen los botones a los costados, eso va a ir variando. El fundamento, la velocidad de los pulsos ultrasónicos, va a depender de las propiedades del hormigón, ¿sí? Si tenemos un hormigón uniforme, compacto, homogéneo, va a tener una calidad, digamos, la velocidad onda va a pasar a cierta velocidad.
poquito más. Bueno, sí. Nos habíamos quedado en cómo funciona, digamos, como el fundamento, digamos, de la medición de este tipo de equipos para estos ensayos. La velocidad de los pulsos ultrasónicos va a depender de las propiedades del hormigón, ¿sí? De acuerdo a la calidad, la homogeneidad del material, va a ser la velocidad con la cual se atraviesa esa onda al material. Si hay diferencias en la calidad entre distintas zonas de la misma estructura, eso se va a ver reflejado por los cambios en las velocidades. Y lo vamos a poder relacionar empíricamente, como les decía antes, a la resistencia a compresión. Empíricamente e indirectamente, porque primero lo vamos a correlacionar, digamos, con el módulo y después con la resistencia. El instrumento, bueno, acá lo que tienen, ven, este es otro modelo, por ejemplo, se produce un pulso ultrasónico longitudinal de vibraciones por un transductor, que vamos a llamar el emisor, ¿sí? Y se registra, digamos, la llegada de esa onda a través del receptor. El equipo lo registra y detecta un tiempo en el que sucede eso. Conocida la distancia a la que están separados estos dos palpadores y el tiempo en que tarda la onda en pasar, se determina la velocidad de pulso ultrasónico, una relación entre la longitud y el tiempo. Bueno, y como les decía, al principio lo que hay que hacer es, al principio de cada medición, de cada día de trabajo, lo que hay que hacer es verificar que esté funcionando bien a través de una barra de calibración. Esta barra de calibración nos dice la velocidad que tiene que dar. Entonces, lo primero que hacemos es medir el tiempo que tarda en pasar esa barra, hacer el cálculo y ver que la velocidad de cálculo sea la que está fijada en la barra. Si eso es así, el equipo está funcionando correctamente y podemos tener certeza que lo que enviamos, digamos, es el valor que corresponde a ese tipo de hormigón. Hay distintos métodos de transmisión, ¿sí? No siempre se puede medir de una forma, por la forma misma que tenga el elemento estructural, hablando en obra, ¿no es cierto? Tenemos la medición directa, que es la de donde los palpadores están enfrentados en distintas caras del elemento. Una medición semidirecta, donde están en distintas caras, pero no están enfrentados los palpadores. Y la indirecta, donde están sobre una misma cara, ¿sí? Esto supongan para un unión de, no sé, de una losa de un pavimento, ¿sí? No pueden poner los palpadores en otro plano que no sea el de arriba, el visto. Entonces vamos a tener que hacer mediciones indirectas. Semidirecta, no sé, supongan, puede ser, no sé, una columna que después tiene, no sé, un tipo de muro de contención o algo, no podemos acceder a los otros lados. Y en este caso sí puede ser, no sé, una losa arriba, bueno, no, tampoco, si no tenemos cómo llegar, una viga, ¿sí? Entonces, por eso la norma nos permite tener distintas formas de medir la transmisión de esa onda, teniendo en cuenta que siempre la longitud de cálculo, digamos, va a ser la longitud directa entre los palpadores. O sea, esta, ¿sí? El procedimiento, bueno, como les dije, lo primero que hay que hacer es calibrarlo,
corroborar que esté funcionando bien a través de la barra calibradora. Después se utiliza un medio de acople, que puede ser grasa o vaselina, ¿sí?, entre el elemento y el palpador. Esto es para asegurarnos que haya un correcto acople, ¿sí?, y que no haya aire que pueda interferir, digamos, en la transmisión de los pulsos ultrasónicos. Bueno, puede hacerse de estas tres maneras y se controla el tiempo, que lo indica el equipo, y se mide la distancia en línea recta. Para el cálculo, como lo habíamos visto, es el cociente entre la longitud y el tiempo. El 10 a la 6 está en relación a las unidades que se emplean. La velocidad del pulso ultrasónico se mide siempre en metros sobre segundo. Entonces, teniendo las precauciones de en qué unidad ingresa la longitud y el tiempo, va a ser este valor. Y todos los equipos de ultrasonido nos dan el tiempo en microsegundos, ¿sí? Por eso es la conversión. Una vez determinada la velocidad, lo que nosotros podemos inferir es la calidad del hormigón. Y la calidad, de acuerdo a esta tabla, nos dice que si la velocidad es mayor a 4500 metros por segundo, la calidad es excelente. A medida que va bajando esa velocidad, ¿sí?, la calidad del hormigón empeora. Piensen ustedes que si tenemos un material homogéneo, compacto, digamos, la onda se va a transmitir más fácilmente a través de todo ese material, por lo tanto va a llegar más rápido hasta el otro palpador, ¿sí?, de un palpador del otro. Al llegar el tiempo a ser más pequeño, la velocidad va a ser más grande, ¿sí? Ahora, cuando el hormigón es muy poroso, presenta microfisuras, no es homogéneo digamos, en su composición, digamos, tenemos zonas donde ha habido una deficiencia de la mezcla, de elaboración, tenemos, no sé, está segregado, más agregado grueso en un lado, más agregado fino en otro, no. Todo eso va a hacer que la onda demore más en llegar hasta el otro palpador. A un tiempo mayor, la velocidad va a disminuir. Y eso es lo que se ve reflejado después en esta tabla. A menor velocidad, el material, su calidad es mucho peor. Bueno, influencia de las armaduras. Bueno, como les decía, estos ensayos se suelen realizar en obra y son válidos para hormigón simple, hormigón armado, hormigón pretensado. ¿Qué pasa si tenemos una estructura en la cual tenemos armaduras? Lo primero que tendríamos que hacer es detectar dónde están estas armaduras. ¿Sí? Lo vamos a ver en el ensayo que sigue. Pero a veces necesitamos medir en cierta zona si hay armaduras. Entonces hay que tener en cuenta que la medición se va a ver afectada. ¿Sí? Va a haber variaciones por la presencia de armaduras. Y la variación de esta influencia va a depender si las barras están perpendiculares del sentido de paso de la onda o si están paralelas. Para cualquiera de los dos casos existen ábacos, tablas, en las cuales en relación a esto, digamos, la longitud ¿sí?, la longitud, digamos, o el ancho de las armaduras y demás, o la distancia en la cual existe la armadura en relación a la longitud de paso de la onda, las tablas nos van a dar valores para reducir, digamos, esa velocidad. ¿Qué influye en la medición? Bueno, una era la presencia de armaduras, otra las condiciones de la superficie, ¿sí?, la rugosidad, si hay grietas, el contenido de humedad, ¿sí?, la temperatura del hormigón, ¿sí? En general todos los ensayos están previstos en que se hacen como en las condiciones más próximas del laboratorio, 20 grados. ¿Qué pasa? En obra no tenemos esas condiciones, entonces se ven afectados. A mayor temperatura la velocidad es mayor. A la distancia del traspaso, ¿sí?, por lo cual la norma nos establece que como mínimo tenemos que tener una separación de los palpadores de 15 centímetros. En cuanto a la forma y tamaño de la muestra es independiente, eso no va a cambiar porque estamos midiendo el material, una propiedad del material y no de la forma o tamaño del elemento estructural.
va a tener influencia el estado de tensiones que presenta ese elemento, ¿sí? Si está sometido a tensiones que han sobrepasado las tensiones de servicio para las cuales son calculadas, es probable que internamente tenga microfisuras y eso nos va a repercutir, digamos, en el paso de la onda, por lo tanto en su velocidad y en consecuente la calidad del material. Y también influye la naturaleza petrográfica de los agregados, ¿sí? Los agregados son una parte muy importante del hormigón, entonces la calidad del agregado se ve reflejada en la calidad del hormigón. ¿Sí? Si tenemos materiales muy blandos, muy porosos, como agregado pétreo, digamos, también eso se nota después cuando hacemos este tipo de mediciones. Este equipo, digamos, este ensayo, lo que también permite no solo la calidad del material, es detectar y medir la profundidad de algunas fisuras, ¿sí? A través de una medición indirecta, nosotros podemos determinar fisuras que a lo mejor se ven, ¿sí? Pero no sabemos hasta cuál es el grado de su profundidad. Entonces, haciendo mediciones simétricas respecto de la ubicación de la fisura, ¿sí? Si ven acá está la fisura, ubicamos el palpador emisor y receptor a una distancia X, hacemos una primera medición, nos va a dar un T1, ¿sí? El tiempo de paso de la onda 1. Si hacemos luego una medición a una distancia de 2X, tenemos el tiempo 2. Relacionando esos valores, podemos tener el valor de la profundidad de esa fisura. A veces es importante, es necesario saberlo para ver si, digamos, si con una simple reparación se puede arreglar o hay un grado de afectación mucho más grande y que ya se ha dañado, digamos, por lo profunda que es esa fisura, puede estar dañado y comprometido el material internamente. Y ya no es solo la capa de recubrimiento. Y como les decía, se puede determinar el módulo de elasticidad dinámico y la relación de Poisson del hormigón. Hay una relación entre las constantes elásticas y la velocidad del pulso ultrasónico, y está dado por la siguiente ecuación, en la que ustedes, si ven, pueden sacar el módulo en función de la densidad del material, de la velocidad, ¿sí? Y del coeficiente de Poisson. A su vez pueden sacar el coeficiente de Poisson si conocen el módulo, si conocen la velocidad, ¿sí? Y como les decía, también hay valores empíricos, distintos reglamentos, normas, bibliografía en general, y a partir del módulo podemos estimar una resistencia con presión. Conclusiones de este ensayo es que, bueno, es un ensayo que se puede realizar porque cuenta con un equipo que es fácilmente transportable, ¿sí? En general todos los ensayos no destructivos, son equipos manuales que se pueden transportar, llevar fácilmente, se pueden manipular un operario perfectamente, no producen daño a la estructura, son fáciles de ejecución y podemos obtener un gran número de ensayos, ¿sí? de resultados, y podemos establecer un análisis estadístico de todos esos resultados, con la ventaja, ¿no es cierto?, de que no necesitamos dañar todo el material que vamos ensayando. Y ahora vamos a ver. Profe, no se escucha el audio. ¿No? A ver, esperen. Me parece que no le quité el cuadradito acá.
Método para ¿Ahora la sí? determinación de la velocidad de pulsos ahora sí. ultrasónicos según norma Sonido IRAM más, 1683. Utilizamos un ultrasonido marca Matest C372N con una frecuencia de 55 kHz y un tiempo de medición de 0 a 9.999 microsegundos. El instrumental consiste en un aparato de medición compuesto por un generador de pulsos eléctricos, un amplificador y un medidor eléctrico de tiempo. Lleva también un par de transductores y unos cables. Viene además con una barra patrón, que es un elemento provisto, juntamente con el aparato de medición, de material inalterable iridio-platino. Ahí, del equipo, si se fijan, es absolutamente chiquito, manual, viene con estas correas para que lo cuelgue el técnico, el operario. Y acá está la barra de calibración donde tiene marcada cuál es la velocidad que debería dar. Que trae impreso el valor del tiempo del pasaje de la onda en microsegundos, el cual debe leerse en el aparato de medición al efectuar el control del funcionamiento. Mediante la aplicación de este método se pueden determinar la uniformidad y las fallas presentes en el material y correlacionar los resultados obtenidos con la resistencia mecánica. Este método consiste en la determinación de la velocidad de propagación de una onda ultrasónica a través de la masa de hormigón y, en función de la velocidad obtenida, realizar la correlación que permita evaluar la calidad del hormigón. En obra se elige la zona a ensayar en cada una de las vigas o columnas objeto de estudio. Se determina la posición de las armaduras por medio del método auxiliar de pachometría a los efectos de minimizar la influencia de las mismas. Se buscan las zonas planas y limpias. En estas zonas se determina la velocidad del pasaje de la onda ultrasónica. Algo que creo que no comenté es que la velocidad se toma en los dos sentidos, digamos. Se hace una primera medición colocando un palpador como emisor y el otro como receptor. Y después, en los mismos lugares, intercambiando, poniendo el emisor donde era el receptor donde era el emisor. Y el promedio, ¿sí?, de esas mediciones es lo que tomamos como valor del ensayo. La posición de los transductores puede ser para transmisión directa con el emisor y el receptor enfrentados o para transmisión indirecta. Deben determinarse las distancias entre transductores y proceder al cálculo de las velocidades, las que se correlacionan con las tablas de Leslie-Chessman para determinar las calidades. Bien, ahí termino. ¿Alguna duda de acá o volvemos a la presentación? ¿Quieren ponemos algo? ¿No? Volvemos a la presentación. Ahora. Bien, y el tercer ensayo es el pachómetro, que no sigue una norma IRAM, de hecho no tiene ninguna norma, y el pachómetro es un instrumento que sale del campo electromagnético. Lo que nos permite detectar son las armaduras, ¿sí?, por una distorsión de ese campo magnético al encontrar presencia de hierro. Lo que hace es indicarnos dónde hay armaduras. Y la ventaja que ahora los más modernos no solo nos dicen dónde hay armaduras, sino también nos dicen el diámetro aproximado de esa armadura y el espesor del recubrimiento. Determina la profundidad
el diámetro y el recubrimiento de armaduras longitudinales y transversales. Y sirve de complemento para localizar las barras previo a determinar la velocidad de pulsos ultrasónicos. En realidad es un ensayo que se usa muchísimo y se utiliza mucho antes de realizar otro tipo de ensayos. El ultrasonido, por ejemplo, lo que vimos antes del esclerómetro, para evitar realizar las mediciones en lugares donde hay armadura, y también cuando se hace la extracción de testigos, para evitar, digamos, justamente cortar la armadura que está puesta con un propósito estructural, ¿sí? Hay zonas, hay elementos estructurales que podemos permitir sacar partes del hormigón sin dañar la funcionalidad de ese elemento estructural, siempre y cuando no interrumpamos la armadura. Entonces, previamente es importante hacer este tipo de ensayos para detectar dónde está esa armadura y evitar dañarla cuando hacemos otro tipo de ensayo, sobre todo el de la extracción de tejidos. Bueno, los principales usos es esto, para detectar armadura, para ver la posición y dirección de la armadura, para determinar el diámetro de las barras y el espesor de recubrimiento. Esto también, por ejemplo, depende mucho del equipo y de la experticia del operario, digamos, para saber, digamos, el diámetro de barras. También se puede utilizar para, no sé, pongan que tienen una vivienda o algo que quieren cambiarle el uso de esta instalación y no saben, digamos, no tienen plano, no tienen conocimiento de cómo está hecha, cómo está armada una viga o algo. Ustedes de pronto ahora eran, no sé, un garage y quieren hacerle algo arriba, no sé, quieren construir algo. Entonces no saben si esa estructura que ya está planteada va a ser capaz de soportar las nuevas cargas. No tienen información de digamos, cómo está armado. Entonces podrían utilizar este tipo de equipos para ver la cantidad de armadura que tienen, en función de eso, determinar cuál es la capacidad resistente de ese elemento, y en función de esa capacidad resistente saber si puede satisfacer el nuevo uso que le van a dar, ¿sí? En caso que no, bueno, los futuros ingenieros y demás microsequistas podrán buscar otras soluciones para plantear el nuevo uso. Pero este equipo les permitiría, digamos, saber eso, sin necesidad de tener que romper o algo para saber cómo está armado ese elemento. El procedimiento del equipo se pone como un palpador, digamos, del elemento estructural, y se acciona el aparato, se va deslizando sobre la superficie, y dependiendo, digamos, de la modernidad que tenga cada equipo, nos va a emitir una señal sonora, donde nos va a indicar la presencia de una barra de refuerzo, de armadura, ¿sí? Y visualmente, esto sí depende mucho del equipo, nos va a indicar, digamos, el diámetro y el espesor del recubrimiento. En general suelen indicar un diámetro aproximado. La desventaja que tiene, que nos va a indicar si en esta zona, por ejemplo, hay armadura, pero nos va a decir un diámetro. Pero no suele distinguir, digamos, si se refiere a una única barra de ese diámetro o son paquetes de barras que se suelen utilizar cuando se diseñan los elementos. Entonces esas son un poco las desventajas. Va a decir, sí, hay armaduras, pero la precisión de qué tipo de armadura es, por ahí es relativa. Y también que la profundidad de exploración es limitada, digamos. Creo que Franco lo dice, yo no lo recuerdo, cuánto es la profundidad. Si tenemos un gran recubrimiento, no lo vamos a poder detectar. Nos pasó hace un año y medio, que fuimos a una obra grande, en realidad era un muro de contención paralelo a un dique, y tenían varias patologías. Necesitaban extraer testigos, y bueno, nosotros primero queríamos ver, digamos, en principio era como un hormigón vacío, con lo cual no tenía armadura.
hicimos este ensayo, pero como la zona de afectación, digamos, es limitada, no nos marcaba nada. Y cuando sacamos, digamos, un par de testigos, digamos, en algunos se vio que había un tipo de malla, y bueno, sacamos parte de esa malla, digamos, al final largo del testigo. No generaba daño porque era más bien una malla para evitar tipo de fistulación o algo así, no estructural. Pero digamos, esas son las limitaciones que por ahí tiene este equipo. Con elementos estructurales simples funciona muy bien, digamos, vigas, columnas, losas, sí, funciona muy bien. Y lo que se va haciendo, ustedes vean ahí la imagen, va deslizando sobre la superficie y va marcando. Si nos va haciendo la señal sonora que hay armadura, lo deslizamos y se va a ir marcando con una tiza, o algo que, dependiendo si se puede dejar marcado o no, se va dejando el registro de por dónde hay armadura. En este práctico vamos a ver ensayos no destructivos. Están compuestos por ensayos en pachometría, esclerometría y ultrasonido. Estos tres ensayos son complementarios entre sí. En estos videos podemos observar su aplicación en obra, en este caso en un puente para la determinación de armaduras y luego extracción de testigos. Otro ejemplo de aplicación es en una obra civil, donde determinando la posición de las armaduras podemos hacer ultrasonido y extracción de testigos. Y a modo de ejemplo podemos mostrar otra aplicación en una verificación de estructuras donde se determinaron la posición de las armaduras para poder realizar esclerometría. El pachómetro que usamos en el laboratorio es modelo Backtracker, marca Controls. Este equipo sirve para múltiples utilidades, como determinación de la posición de las armaduras en estructuras, ya sea vigas, columnas o losas, para determinar el recubrimiento y también para saber el diámetro de las armaduras. Si tomamos el ejemplo del uso del equipo en una columna, determinaríamos las armaduras longitudinales y las transversales, realizando un barrido longitudinal y transversal en la misma y realizando la malla. Ahí lo que está mostrando Karina es otro equipo. Hay dos equipos, el naranjita este por un lado y el otro que es mucho más viejito. Pero los dos son el mismo tipo, o sea, cumplen la misma función. En uno lo que se pasa, digamos, por el elemento es esto que parece un gran teléfono, y en el otro, ya lo van a ver cuando miran en la probeta, digamos, es algo más planito. Donde quedaría plasmada la ubicación de las armaduras. Podríamos determinar la ubicación de estribos y la densificación de los mismos en los diferentes puntos de la columna, como así también la separación de las armaduras. Al ser un ensayo complementario, nos sirve para realizar posteriormente ultrasonido y esclerómetro. Es un ensayo que no tiene norma IRAM que lo regule. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la pachometría, la determinación de la posición de las armaduras por pulsos ultrasónicos. Este ensayo no tiene norma. Este equipo se llama pachómetro, ¿sí? Lo que hace es enviar ondas electromagnéticas, pulsos electromagnéticos y determinar la posición de armaduras a través de este palpador, que es el que se ve acá, y que tiene un control. El primer paso de la calibración es poner en cero la sonda, ¿sí? Es alejado de cualquier armadura, cualquier reloj o cualquier cosa metálica.
se coloca en 0 hasta el pitido. Y ahora lo que vamos a hacer es fijar el diámetro de barra, que lo deberíamos conocer a través de los planos o los pliegos, y ver si los espesores son los que se indicaron o no en los planos. Ahí, en el caso de que ustedes no tengan conocimiento del diámetro de la barra, se adopta un valor, ¿sí? General se parte del 8, y después de la medición el equipo te da un estimativo de cuál puede ser el diámetro. A veces coincide, a veces no. Digamos, no es que lo tienen que saber sí o sí para poder realizar la medición. Pueden poner uno tentativo, ¿no? Así que para determinar el número de barra, buscamos el diámetro. En este caso tenemos un diámetro 12, así que dejamos el diámetro 12 ahí seleccionado y vamos a proceder a medir. En esta probeta tenemos la armadura y sabemos que más o menos tiene 35 milímetros de espesor de recubrimiento, entre 30 y 35, así que vamos a leer. El palpador se lo coloca en la dirección de la barra y se va barriendo la superficie del hormigón hasta encontrar la barra. Y aquí vemos cómo va midiendo, ¿sí? Y genera una señal lumínica cuando detecta la barra y de sonido. Vemos que está marcando los 36 milímetros que decíamos que aproximadamente tenía la barra. Podemos probar ahora. Ahí tienen la salvedad que se está viendo dónde está la barra. Nosotros en una estructura no lo sabemos, a menos que tengamos los planos, y no siempre pasa. Entonces lo que vas haciendo, vas barriendo el elemento hasta que encontrás. Cuando te emite el sonido, digamos, la luz en este caso, vos sabés que ahí estás en presencia. Te vas a alejar un poco para ver si está en esa dirección, y si no, te vas a ir en la dirección ortogonal para ver si está a lo largo la barra, la armadura. Y la vas a ir marcando. Un diámetro en esta otra probeta. Un diámetro 8. Buscamos configurar el diámetro 8. Tenemos 8 milímetros de diámetro y en esta tenemos aproximadamente 2 centímetros de recubrimiento. Volvemos a hacer el barrido y ahí vemos que la señal nos detecta y tenemos en principio 27 milímetros de espesor de recubrimiento. Eso se va determinando a medida que vamos realizando el ensayo y vamos marcando la posición de las armaduras en la estructura de hormigón a través con una tiza simplemente. Este equipo no tiene la posibilidad de medir mucho más allá de los 5 o 7 centímetros, es decir que si tenemos un hormigón muy masivo no vamos a encontrar una barra que esté muy abajo, muy adentro de la masa del hormigón. Es simplemente para determinar los espesores de recubrimiento. A continuación, mostramos un modelo de informe realizado para determinar la ubicación de armaduras en tabiques de hormigón armado en una estación de servicio de la ciudad de Córdoba. Se observa la distribución de armaduras horizontales y verticales y la distancia entre ellas. Bien. ¿Alguna duda del video? ¿No? Esperen que se me sale. Bien, y finalmente lo que tenemos es, digamos, los métodos combinados, que consiste justamente en la combinación de estos 3 tipos de ensayos no destructivos, que en realidad ustedes, como les fui contando, no son ensayos que se hagan independientes en general uno del otro. Es muy raro que uses un solo ensayo, ¿no? Sino que se complementan
y permiten tener un poco más de información del material. Las ventajas que tienen al ser no destructivos y poder ser combinados es que se pueden transportar fácilmente, se pueden llevar los 3 equipos a obra y hacer mediciones complementarias. No producen daño a la estructura, son de fácil ejecución y poco tiempo de preparación, que se necesitan, no, salvo, digamos, el que se ve afectado por la carbonatación, digamos, no necesitan un gran acondicionamiento del hormigón que se va a ensayar. Es posible la obtención de un gran número de resultados. Bueno, en el último ensayo ahí sí mostraba Karina, digamos, algo que se llama estabilización de servicio, la cantidad de valores que se utilizan allí, por ejemplo, donde estaba la malla, permiten un tratamiento estadístico al tener tantos valores. Es posible definir curvas de correlación, digamos, podemos correlacionar Estuve hablando todo el tiempo sin audio. Qué bien. No, sí, es un segundito. Ah, ok, bien. Bueno, lo que les decía es que, bueno, la ventaja de estos ensayos, digamos, que nos dan una gran cantidad de valores que podemos complementar con otros ensayos que por ahí no es factible hacer un gran número de muestras de ensayos. Entonces, es posible definir curvas de correlación, digamos, si nosotros tenemos un registro, por ejemplo, de ensayos mecánicos que se han hecho en probetas moldeadas antes de que o durante la ejecución de la obra, y después vamos midiendo, digamos, la calidad del material en el tiempo, podemos ir correlacionando esos valores. Y justamente esto último que dice que la exactitud aumenta con los eventos combinados, ¿sí? Mientras más ensayos hagamos, más datos vamos a tener del material. Por lo tanto, más precisa va a ser la información que nosotros podamos dar de ese material. Como todo, no podemos definirlo por un valor de resistencia y compresión. Más confiable va a ser cuanto más valores tengamos. Y a su vez, a todos estos ensayos de compresión, hacemos este tipo de mediciones, nos dan buena calidad y demás, vamos a tener mayor certeza de que ese material, digamos, es bueno, cumple con las especificaciones, y sobre todo, digamos, vamos a tener una cierta tranquilidad de que va a llegar a su vida útil sin problemas apreciables o de durabilidad. Y creo que ahí también esto. Y ahí, esa es la última. Así que si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Ninguna? ¿Ninguno? Hablen ahora, callen para siempre. Sí, profe, el próximo parcial de esto va a ser todo conceptual, ¿no? ¿No va a haber ejercicios? Sí. No, Perfecto. pueden llegar a tener velocidad. Bien. ¿Es el que me preguntó? Sí, profe, acá estoy. Sí, puede haber algún cálculo de calcular la velocidad y decir la calidad del hormigón, eso lo pueden hacer, es una división. No, y de los otros, no. Eso puede ser lo único numérico que haces, más bien conceptual. Profe, disculpe, le consulto. ¿Esta clase va a ser subida a la V? Pregunto porque recién veía que estaban grabando. No, subimos las presentaciones. Ah, bien. Bueno, gracias. Una cosita con lo que está subido en V. La semana pasada, bueno, vivimos este problema que hubo una falla, no sé,
servidor, no sé cómo fue la cosa. Se perdió algo de información que está subida. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que el material que se suba, y tanto los videos, las clases, a ustedes les interesa tenerlos, descárguenlos. Porque si se borran, después los tengo que estar subiendo cada vez que alguien me los pide. Por ahí un poco engorroso. No siempre estoy en la computadora para subirlos ya con la urgencia posible. Si apenas los subo, descárguenlos por las dudas. No sé, Cristian, ¿quieres decir algo? No, una última consideración, apelando a una relación 1/207, sería el número, porque somos todos ingenieros acá o estamos en camino de serlo, en el entendimiento que si hacen un mail a un profesor, ponen en copia al otro profesor, para evitar que los dos profesores estén respondiendo por el mismo tema al mismo alumno. Eso genera malentendido, y entonces los perjudicados van a ser ustedes, más que nosotros. Entonces, para que no tenga ningún problema, duda en cuanto al entendimiento de alguna cuestión que se haya tratado durante la clase, si van a hacer una consulta, lo hacen a uno con copia al otro. Si bien nosotros estamos comunicados en forma permanente, también nosotros nos organizamos para nuestras actividades como lo hacen ustedes. Eso es simplemente. Sí, y a mí que me llegan muchos mails, por favor, pongan el nombre, porque se figura un legajo, @FRC, y no me dicen quién son, y yo contesto igual de la mejor manera, pero sería bueno saber a quién me refiero. Nada más eso. Y bueno, si si no ustedes tienen ven algo alguna raro, otra la UV no está pregunta. Sí, la UV no está funcionando bien. O sea, si ven algo raro, lo que vale es lo que hablamos acá en clase todos. Y si no, los canales de comunicación se les va a subir algo en autosesión o algo. No se va a tomar una decisión de algo sin comunicárselo. Claro. Profe, una consulta. Perfecto. De uno de los ensayos. Sí. En el ensayo del esclerómetro para medir la dureza superficial, habían nombrado que antes se usa el pachómetro para saber si hay armaduras en esa zona. ¿Cambia el valor de la medición si tengo una armadura a más de 30 milímetros atrás de donde estoy realizando el ensayo, o es en caso de que estén muy superficiales? No entendí. Mirá, no, lo que consulta es si suponete usar justo el martillo de Smith, el esclerómetro, sobre una armadura, digamos, a un recubrimiento de 30 centímetros. Todos estos métodos dependen de la densidad, como ya se habrán dado cuenta. Entonces, al tener un resguardo de una armadura en la parte trasera, digamos, del recubrimiento, el rebote va a ser mayor, pero digamos la medición no va a ser la correcta. Entonces evitas eso. Y recuerden también que también hay una cuestión de tamaño máximo respecto del espesor de recubrimiento de una estructura. Eso ya lo vieron el año pasado. También tiene influencia, como le decía la profe hace un rato. Entonces, por eso la secuencia sería: primero usamos el pachómetro, detectamos las armaduras, y después usamos el ultrasonido, y después usamos el esclerómetro. Bien, profe, gracias. De nada. ¿Se escucha, profe? Sí, ahora te escuchamos, Ezequiel. Bien. Una pregunta, no tiene que ver con esta clase. La verdad que me ha surgido la duda en la semana. No me quedó bien claro. La consulta, entonces, si no es de esta clase, 1.000 pesos la consulta. Y barata, bueno, páseme SBU, así le deposito. Ningún problema. Estamos como a $10 la consulta, más o menos. No, lo que le decía, no me quedó bien claro, un compañero ya lo preguntó en la clase pasada, si no me equivoco, cuando
a ver, llega el hormigón, tenemos que hormigonar y tomamos una muestra para ensayar, hacer un ensayo de hormigón endurecido con una probeta que recién lo vamos a ensayar a los 28 días. Sí. Ese ensayo nos da mal. Bueno, decimos, se hace otro ensayo para corroborar que no se haya cometido ningún error. Nos da un resultado no confortable, digamos. Sí. Se avisa a la fábrica nos dice no hubo ningún error, el error estuvo dentro de la obra. Sí. ¿Qué se hace con esa estructura que ya prácticamente está endurecida? Porque ya han pasado 28 días, digamos, 30 días, 25, desde que se colocó. ¿Qué hacemos con eso? Mira, no sé si quieres responder vos, Belén. No, decime. Mira, básicamente, acá en el relato tuyo hay un tremendo lío, vamos a decir, en Córdoba se dice de otra forma. ¿Por qué? Porque empiezan a intervenir muchos actores. Un actor es el productor de hormigón, el principal. Otro, el receptor del hormigón, el cliente. Y después están los contratistas. ¿Por qué? Lo primero que hay que hacer, que es fundamental, buscar el remito. Que esté remitado perfectamente el hormigón que se recibió en obra. ¿Por qué? Porque ahí nos dice las características y tenemos que saber que lo que compró el cliente es lo que entregó el productor. Eso es lo primero. Después de eso, habiendo hecho las probetas y habiendo encontrado la trazabilidad al hormigón, acuérdense que vimos la otra clase, modo 1, modo 2, y la influencia que tenía el director de obra o el responsable de revisar registro, verificar que se haya pesado en planta y se haya entregado el material que se contrató. ¿Está bien? Eso por un lado. En la obra podemos investigar también, dentro de lo que es la técnica constructiva utilizada, cuáles fueron los pasos seguidos y si hubo alguna alteración del producto que se entregó. ¿Dónde encontramos la alteración? En el remito. En el remito se encuentra la cantidad de agua agregada en el hormigón y algún aditivo si lo hubiera. Asimismo, podemos encontrar lo que es el tiempo de llegada a obra y el tiempo de descarga, ¿sí? Y el tiempo de salida de planta. Ahí nosotros podemos ver y comparar tiempos de fraguado, ¿está bien? Hace, por decir una exageración, el hormigón se mezcló, no sé, a las 8 de la mañana y llegó a las 4 de la tarde a obra, y bueno, excedimos el tiempo inicial de fraguado, y todos ustedes ya están en condiciones de decirme, no, profe, ya rompimos los geles, los productos de hidratación, y por tanto tenemos disminución de resistencia. Y lo otro, que si le agregaron agua, ustedes saben que en obra el contenido de sedimento de un hormigón elaborado no lo vas a modificar, o no se debiera, pero sí es muy probable que se modifique el agua. Por tanto, toque la relación agua-sedimento, por tanto, toque la resistencia. ¿Bien? Bueno, dicho esto, lo otro que hacemos es decir, bueno, una vez que está todo verificado, que se hizo todo en forma perfecta, yo tengo que saber si la obra también estuvo densificada como corresponde, porque el hormigón mal colocado me puede dar indicios de baja resistencia y bueno, y tener un problema. Entonces por ahí, cuando yo hago el ensayo de compresión de probetas, también tengo que hacer peso de la unidad de volumen para saber que de la dosificación original, que yo lo puedo ver con el productor de hormigón, tenga una dosificación que esté en un rango de peso de unidad de volumen que sea el que corresponde. ¿Está bien? Y después de eso, una vez verificado eso, lo que yo puedo hacer es ocultar con ensayos no destructivos, y si me queda un juego de probetas, hacer esto que se hizo en los videos, en obra y en la probeta, y correlacionar, como decía la profe recién.
yo puedo agarrar una probeta, puedo hacer todos los ensayos no destructivos, no estoy modificando la estructura, y después ensayar esas probetas que me quedaron. De esa forma yo voy a correlacionar resultados. No voy a calcular resistencia con un ultrasonido, pero es muy probable que pueda saber el grado, digamos, de compactación que tenga, de densificación, y por tanto hace una correlación. Como yo tengo eso, que ya lo hice en el laboratorio, cuando voy a obra con los ensayos no destructivos, yo puedo dar una idea de qué relación hay con esa resistencia que se obtuvo en el laboratorio. Si eso no satisface al cliente, paso siguiente, no queda otra, testigos. Para eso también vamos a necesitar del calculista, y vamos a necesitar de el pachómetro, porque yo estoy necesitando saber la resistencia del hormigón, no del hormigón armado. Entonces, como decía recién la profe, yo voy a tener que encontrar las armaduras, y de esa forma saber el tamaño el diámetro que puedo usar de la copa para sacar, digamos, el testigo, y en fin, después hacer todos los ensayos, incluido resistencia, incluido peso de la unidad de volumen y otros menesteres. Inclusive hasta en los testigos uno puede analizar el grado de uniformidad en la colocación del hormigón, que no se haya segregado, y depende, como veíamos en la columna, si ustedes retienen la imagen de la columna que les puso la profe, hay un galpón sin techo, que esos son pistas se llaman pistas, que son los lugares donde se hacen las viguetas o las piezas pretensadas o posttensadas, se hacen ahí, pretensado sobre todo, y la columna en la parte de abajo tenía todo ese problema. Bueno, yo ahí puedo haber tenido muchos problemas, no solamente una cuestión, digamos, del hormigón, sino puede haber sido una acción, digamos, cuando se demolió esa estructura. Entonces hago un estudio en ese lugar, en el medio de la columna y la parte superior de la columna. Y para eso yo no puedo, digamos, sacar un testigo y romper la armadura y que después se me termine colapsando la estructura. Tengo que tener cuidado. Entonces, primero que nada, saber que yo para sacar la probeta tengo que dejar pasar un cuarto del camión, y antes del cuarto último, para sacar las probetas. Las probetas que voy a sacar va a ser en función de el tipo de análisis que yo quiero hacer. Mínimamente 2 probetas por edad de ensayo, por camión de recepción. Muchas veces se utiliza un estimador de resistencia, y saco probetas a 14 días, y yo ya sé cómo va a ir el hormigón. Inclusive si le tengo desconfianza al productor hasta que lo conozco, saco juego de 6 probetas, ensayo a 48 horas o a 7 días, y a 14 yo ya tengo una tendencia, ¿sí? Esas son las cosas que se pueden hacer. Y después, bueno, las consideraciones con los estructuralistas, las consideraciones con el cliente, abogados, médicos y demás, que entra en todo cuando tengo un problema de ese tipo. Y yo, o sea, tal cual, lo único que, la salvedad que al principio vos tendrías que asegurarte que, digamos, que la otra parte, porque vos me decís, a mí me dieron las probetas mal. Bueno, la empresa también debe tener su registro de ese mismo hormigón y ver si a ellos, digamos, le dio bien o le dio mal. Porque si no, si a ellos le da bien el mismo hormigón, bueno, habrá que ver, digamos, de su parte, qué es lo que pasó con todo lo que dice Cristian, digamos, al ver desde el modo constructivo y demás. Y en el caso de que sí no se llegó a la resistencia en los especificados, bueno, dependerá también del tipo de obra que te permita cierto margen, digamos, en cuanto al especificado. Sobre todo obra pública y demás, hay pliegos que son muy específicos en lo que se pide, y por más que estructuralmente tengan un margen esas estructuras en el cálculo, y que no se te va a caer, no va a pasar nada, dependiendo, digamos, de cuánto es el error, te van a decir no porque no cumple, digamos, con lo que se pidió, y quizás hay que demoler. O sea,
pero digamos, siempre es el punto extremo. Antes siempre se trata de hacer otras cosas y como dijo Cristian, primero vas a optar por hacer otros ensayos, no destructivos y más. Pero bueno, en la última instancia intervienen todos los factores, entre ellos abogados. Claro, perfecto, perfecto. Sí, sí, esa era mi duda. Muy bien, gracias. Cristian, ahí están preguntando cuándo es el próximo. Le hago una consulta. ¿Habrá alguna posibilidad de que nos comparta un remito en alguna de estas clases o que nos suba una foto? Sí, 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 yo les voy a Cristian va a dar traer un eso. remito para que ustedes lo vean. Perfecto, gracias. De nada. El próximo evaluación práctica, por lo que veo en el programa, es el 7 de octubre, para los que preguntaban. Y las evaluaciones van a ser a las 5:30 de la tarde, para no quitar hora de la clase. Perfecto. Ahí hay una pregunta de un alumno que dice sobre el tema planificación. Hay dos temas que están ahí bollando, que son hormigonado en tiempo frío y caliente y caluroso. Ya lo vamos a dar más adelante, no sea un problema. Que son dos temas que se dan, se toman y con eso se aprueba o no la materia. Bien. Sí, estoy viendo ahí el programa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profesor, ¿puede repetir eso del último que dijo? ¿Alguna pregunta? Eso que dijo último, ¿lo puede repetir? ¿Alguna pregunta? No, está bien, es un chiste. ¿Sobre qué? Esas dos cosas que hay que aprobar la materia. Mira, hormigonado en tiempo... Yo siempre les digo una cosa. Hormigón, digamos, tecnología del hormigón, está toda relacionada. Desde la primera unidad a la última. Yo no puedo tener un hormigón hecho con una durabilidad aceptable en tiempo caluroso, pero que no tuve en cuenta tamaño máximo, no tuve en cuenta otras cuestiones de resistencia, no saqué provecho, o sea, no hice control de calidad, está todo relacionado. Hormigonado en tiempo frío y en tiempo caluroso, si se acuerdan, yo en otra clase les contaba que tomando un examen me encontré con una alumna que estaba en Jujuy, como a 30 grados, y un alumno que estaba en Neuquén, abajo de 2 metros de nieve. Y los dos, digamos, tienen títulos de habilitación nacional. Entonces son temas de suma importancia, porque ustedes apenas salgan el primer día nomás de ingenieros, inclusive hasta les puedo asegurar que antes, van a tener que vérsela con el tiempo frío, con el tiempo caluroso. En Córdoba, por ejemplo, tenemos amplitudes térmicas que te pueden llegar en estos días que está alrededor de 20 grados y en verano tranquilamente en 25 y por qué no 30 grados en algunos lugares. Entonces todo ese tema es muy importante. Y después, ¿por qué? Porque tanto tengo que cuidar yo las estructuras cuando estoy llenando las estructuras, o sea, con el hormigón en estado fresco, porque todas las propiedades después en estado endurecido se basan en el comportamiento inicial del hormigón en estado fresco. Si en estado fresco, digamos, no sé, se sometió a congelamiento y deshielo en edades tempranas, y bueno, endurecido y después la probeta no me va a dar, o un pavimento que se va a romper. Lo mismo en una exudación en un tiempo caluroso, cuando por ejemplo va a suceder que haya mucha exudación y la capa superficial del hormigón tenga un desprendimiento. No tengo problema de resistencia, pero sí voy a tener un problema de confortabilidad en el manejo, y son cosas que ustedes, el que se dedica a la parte vial, las va a tener como premisas en el diseño. Entonces son temas que son muy importantes. Por eso le decía yo que tanto calidad como estos temas y durabilidad, que el próximo teórico que se viene, son de suma importancia. Gracias, profe. No, de nada. Son 500.
Ah, no, estamos en horario todavía. Hasta las 8:30. Después empezamos a cobrar con la profe. Bueno, ¿alguna duda más? Avísenle a la compañera que debe haber quedado bien el departamento porque estaba limpiando mientras estábamos escuchando la clase, o por lo menos fue lo que se vio con la escoba. El resto, no sé, tengan cuidado con las cámaras, chicos, y los micrófonos. Ya perdí. No, sí, justo se abrió la cámara y estaba con la escoba, no sé, se ve que estaba barriendo, iba por el departamento ahí dando vuelta y bueno, yo le paré la cámara para que después... Bueno, jóvenes, Adiós. si no hay más consultas... No. Bueno, listo. Nos están haciendo la de Bullrich. Hasta luego, suerte, gracias. No, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.